Tanto ustedes como yo vivimos con cierto grado de tensión, temor, ansiedad, angustia y en la expectativa, sabiendo que en cualquier momento podemos ser víctimas del crimen. Y ese tipo de inseguridad deshabilita nuestra sociedad y trata de desviar y derrotar, y mucho más, de quitar la sabiduría y de quitar la paz de Dios en medio de su iglesia. En medio de esta situación y debacle social, la iglesia de Jesucristo está llamada a poner un alto con sabiduría y paz en medio de un país en crisis y sin esperanza. Además, tenemos que demostrarle al mundo que la iglesia de Dios sigue testificando que hay otra manera de vivir. Entendemos que el Evangelio nos lleva a establecer una profunda amistad con Dios y a imitar los atributos divinos de Él. Nosotros, en medio de todo esto, estamos llamados a hacer la diferencia. Es decir, el Evangelio nos invita a amar a Dios como Él nos ama, a tener misericordia como Dios tiene misericordia y a practicar la justicia como Dios es justo para cada uno de nosotros. De manera particular, el Evangelio recalca la conexión que existe entre la práctica de la justicia y la paz. En la perspectiva bíblica, la paz es el futuro de la justicia. El ser humano puede alcanzar tanto la paz espiritual como la paz social si actúa con justicia en todas sus relaciones interpersonales y sociales. Por esta razón, hoy afirmamos que Dios nos llama a practicar la justicia para alcanzar la paz. Esa es la idea central de esta reflexión, idea que proviene de la epístola del apóstol Santiago. Particularmente nos referiremos a los versículos 13 al 18 del tercer capítulo. Veamos en detalle el contenido de este pasaje bíblico. Primeramente, tenemos que desarrollar la sabiduría y la conducta. En Santiago 3:13 comienza con una pregunta retórica que el texto hace y él mismo contesta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. El mensaje de este versículo es claro. Dios nos enseña que la sabiduría se demuestra con la conducta. La persona sabia demuestra su sabiduría viviendo de la manera correcta. Del mismo modo, la persona necia demuestra su necedad viviendo de la manera desordenada. La necedad conduce a celos, a rivalidades y a mentiras. La necedad tiene una lógica diabólica, pues se opone a la sabiduría que proviene de Dios. Esto lo podemos ver en los versículos 14 al 16, cuando nos dice: pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os hastiéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay celo y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una y otra vez somos producto de esta sociedad. Como las familias que vienen a la iglesia no están exentas del mal de nuestra sociedad. Muchas familias vienen
en busca de ayuda y socorro, ya que no tienen muchas veces un hogar seguro, no tienen alimentación, son víctimas de violencia doméstica. Hay muchas madres con sus hijos solos, los padres enajenados al problema existente. Los niños rechazados por sus padres se convierten en hombres violentos y las niñas maltratadas por sus mayores se convierten en algún futuro víctimas de la violencia. Así tenemos una crisis que va creciendo no solo en el ámbito social, sino en el espiritual, tornándose cada vez más compleja y aguda a lo que existe en este mundo. La sabiduría y la paz de Dios. Por su parte, Santiago 3:17 nos afirma que la sabiduría nos enseña a cultivar los valores que promueven la vida buena, la vida agradable a Dios. El texto dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Como indicamos en la introducción, estos valores reflejan el carácter de Dios. El creyente fiel debe imitar a Dios a lo máximo, manifestando una conducta que sea consona con el carácter divino de Dios. Santiago 3:18 resume todas estas enseñanzas en una frase memorable que habríamos bien de memorizar: y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El mensaje de este texto es claro: la justicia y la paz van tomados de la mano. No puede haber justicia ni paz si no procuramos la justicia. No puede haber paz si no procuramos la justicia. Y no puede haber justicia donde no hay paz. La única manera de acceder a la paz es practicando continuamente la justicia en todas nuestras relaciones. Con estas ideas, hermanos, volvamos a leer desde el versículo 13 al 18 en Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no nos hartaséis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay celo y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si hacemos este ejercicio, veremos que la sabiduría es la capacidad de obtener la vida buena, la vida abundante. Es la habilidad de vivir de manera correcta y efectiva como Dios nos ha mandado. Aprendamos pues que la verdadera sabiduría conduce a la práctica de la justicia y por ende al fruto de la justicia, que es la paz. Si nuestra tierra no tiene paz, es porque no hay justicia. Si la violencia arropa cada día a nuestro Puerto Rico, es porque la sociedad está cosechando los frutos negativos de sus viejos pecados. Por años hemos practicado el racismo, el discrimen y la exclusión.
Hemos glorificado el licor, la fiesta y el desenfreno. Hemos robado y mentido cada vez más, buscando el camino fácil. Y ahora la historia pasa factura y nos llama a enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. Dios llama en esta mañana a la iglesia de Espinosa a aceptar su responsabilidad profética, que proclamemos en medio de la violencia, de la injusticia, de la crisis social este mensaje de justicia y trabajemos a favor de la paz. Que examinemos nuestra propia conducta. Él nos llama a practicar justicia para alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos llama y debemos cumplir con esta responsabilidad, no con tristeza, sino con alegría, sabiendo que el mundo necesita escuchar las buenas nuevas de salvación y las palabras de justicia y de paz. Que cada día de nuestras vidas podamos decir como Santiago: gracias, Señor, porque la sabiduría que tú me das es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sincera y sobre todo llena de justicia y paz. En el nombre de Jesús. Amén.